Si por favor abre sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 15 y manténganla ahí, hermanos, en lo que comenzamos. El día de hoy no vamos a comenzar con la lectura de la Biblia, sino que vamos a ir leyéndola conforme avancemos, ya que es una lectura un poco extensa. Y vamos el día de hoy a ver Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 23, si no mal recuerdo. Pero a manera de comenzar, hermanos, quiero leerles algo que encontré en la enciclopedia bíblica y que define la resurrección de Jesucristo de esta manera. Vea cómo lo dice la enciclopedia bíblica. Dice: la resurrección de Jesucristo es ese momento central de la historia humana que sirve como doctrina fundamental del cristianismo. Después de haber asumido verdaderamente la naturaleza humana y haber sido sometido a una muerte pública atroz y vergonzosa, el eterno Hijo de Dios fue resucitado realmente de entre los muertos en su cuerpo físico glorificado, no estando ya sujeto a la descomposición y a la muerte. Su resurrección valida su identidad como divino Hijo de Dios, demuestra su victoria irrevocable sobre la muerte y la tumba, y esto es importante, dice, y asegura tanto la salvación presente como la futura resurrección física de los creyentes. Ahí nosotros tenemos la importancia de la resurrección y de creer en ella, hermanos, de creer que es una verdad, es una realidad. La resurrección de Jesús, hermanos, confirma lo que Él dijo que era. Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Y la resurrección, eso es lo que confirma que Él verdaderamente es Hijo de Dios. Todo el cristianismo, hermanos, bien se ha dicho a través de la historia cristiana, que todo el cristianismo se sostiene sobre el hecho de que Jesucristo resucitó. Y si Jesús no resucitó, hermanos, el cristianismo se caería por completo. Es decir, que es la resurrección de Jesucristo la que sostiene todo el cristianismo, hermanos. Todo lo que se habla en las Escrituras. Ya que uno de los requisitos también que nosotros debemos entender es que se necesita creer en la resurrección de Jesucristo para poder ser verdaderamente salvo. Esto lo dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 9. Escuche cómo Pablo lo explica. Dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si usted se da cuenta, basado en las palabras de Pablo, lo que él está diciendo es que es necesario confesar a Jesucristo con nuestra boca, pero hermanos, también tenemos que creerlo en nuestro corazón. Nosotros hemos visto que no es solo cuestión de palabras, sino que se trata de que Dios haga una obra en nuestro corazón. Pero no solamente eso, hermanos, sino que Pablo está diciendo: y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Es necesario creer que Dios resucitó de entre los muertos a Jesucristo. Y Pablo termina diciendo: serás salvo. Así es que la resurrección, hermanos, creer en la resurrección es un requisito para poder ser salvo. Y hoy, hermanos, veremos las implicaciones de no creer en la resurrección. Vamos a mirar bastantes implicaciones de lo que es no creer en la resurrección, hermanos. Y no hablaremos este día de los incrédulos o los intelectuales o los científicos o los filósofos que en su mayoría no creen en la resurrección de los muertos. El día de hoy no nos vamos a dirigir a este tipo de personas. En esta ocasión, hermanos,
veremos cómo dentro del cristianismo se desarrolló un hecho tal que Pablo dedicó un capítulo entero a explicar la importancia de la resurrección en 1 Corintios 15. Es decir, que esto sucedió en la iglesia, hermanos, y es en la iglesia verdadera, y se está Pablo dirigiendo a hermanos verdaderos, ¿verdad? Donde los hermanos estaban todavía contaminados por el platonismo o por se enseñaba la filosofía de Platón, que pensaba que el cuerpo era malo, que no podía resucitar, y esta forma de pensar estaba afectando a los cristianos de Corinto, ya que comenzaron a dudar de la resurrección de la resurrección, pero no la de Cristo, hermanos. Ellos creían en la resurrección de Cristo. Sobre lo que ellos estaban dudando es si ellos mismos resucitarían, o qué es lo que iba a pasar con sus muertos, con los muertos familiares de ellos que habían muerto como creyentes. Así es que ellos sí creían en la resurrección de Jesucristo, pero estaban dudando si realmente ellos resucitarían. Por lo cual Pablo les dice que esto no es posible, hermanos, en todo el capítulo 15, ya que la resurrección de Jesús es la garantía de la resurrección de los que han muerto como creyentes. Ahora sí, si usted me acompaña en su Biblia, en 1 Corintios 15, desde el versículo 1, y nos vamos a mantener ahí, hermanos, y vamos a ir leyendo poco a poco. Escuchen lo que dice el versículo 1 de 1 Corintios 15, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esa es la introducción del capítulo 15. Primicias, no, perdón, este es el versículo 20, hermanos, perdón, estoy completamente equivocándome. Quiero volver a leer el encabezado para poder regresar y encauzar todo esto bien, hermanos. Por lo cual Pablo les dice, hermanos, a estos hermanos que estaban dudando de si el cristiano verdadero iba a ser salvo, Pablo les dice que esto no es posible, ya que la resurrección de Jesús es la que garantiza la resurrección de los que ya han muerto. En el mismo capítulo 15, pero en el versículo 20 y 22, Pablo lo dice de esta manera, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Dice: primicias de los que durmieron. Dice: porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, hermanos, que es una realidad, hermanos, vivida, que todos los que venimos de Adán nacemos en pecado, hermanos. Es decir, por Adán entró el pecado en todos los seres humanos, pero en Cristo está la vida, y por Cristo entra la vida a todos los que creen. Si Jesús, hermanos, como estos corintios creían, no resucitó, hermanos, esto también afectaría directamente el evangelio. Por eso Pablo comienza a decirle a los hermanos corintios que es gracias a ese mensaje que ellos creyeron y que fueron salvos por él. 1 Corintios 15, ahora sí, versículo 1 en adelante, hermanos. Vamos a mirar hasta el versículo 2, dice: ahora, amados hermanos. Ahora yo quiero atraer su atención al versículo 1, como Pablo comienza hablando como a hermanos. No está hablando a creyentes falsos. Él se está dirigiendo a una iglesia genuina, una iglesia que había sido comprado por la sangre de este Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él les dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia. Y perdón, hermanos, quiero anunciarles que estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Tal vez en su Biblia esté un poco diferente. Así es que escuchen lo que Pablo dice: amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Dice: en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Igual, en que Jesucristo había resucitado. Pero sigamos adelante en el versículo 2, dice: esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que al principio de cuentas nunca fue cierto. Lo que Pablo les está diciendo es decir, yo les prediqué la buena noticia que consistía en que Jesucristo había resucitado, a menos que eso que ustedes creyeron fuera falso. Y esa va a ser la base de toda la argumentación de Pablo en todo el capítulo 15. El problema, hermanos, que Pablo ve en los corintios
es que Él les dio un mensaje del Evangelio que Él mismo recibió y creyó, y por el cual fue salvo, como Él se los dice en los versículos 3 y 4. Acompáñenme, por favor. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahora usted está escuchando que es conforme a las Escrituras. Pablo recibió este mensaje conforme a las Escrituras. Y en el versículo 4 sigue diciendo que fue sepultado. Y quiero atraer su especial atención en el versículo 4 a esta parte que dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nosotros podemos ver aquí, hermanos, que con considerable detalle Pablo ha establecido que el evangelio profético y apostólico proclama la resurrección de Cristo. Esta es la presuposición de todo su argumento en el capítulo 15. No es raro, hermanos, tampoco que en el versículo 4 Pablo comience su argumento mencionando que Jesús fue sepultado. Si usted ve en el versículo 4, él dice que fue sepultado. Esto no va a ser raro conforme vayamos avanzando, ya que nadie, hermanos, que esté vivo resucita. Así es que él debía tocar este tema para ir formando su argumento que sería a favor de la resurrección de Cristo. Es como si estuviéramos en un juzgado, hermanos, y lo que se está juzgando es la resurrección de Cristo. Así es que lo que Pablo está comenzando a decir que Jesús fue sepultado. Dice Pablo, el cuerpo de Cristo, hermanos, se había puesto en una tumba que pertenecía a José de Arimatea, quien era un discípulo secreto de Jesús y quien él mismo, hermanos, llegado el momento en que Jesucristo entregó su espíritu, José de Arimatea se llenó de valor y fue ante Poncio Pilato y le pidió el cuerpo de Jesucristo. Ahora, hermanos, esto implicaba mucho riesgo, hermanos, ya que este José de Arimatea, siendo judío, hermanos, y Jesucristo habiendo sido crucificado por judíos, José de Arimatea se estaba exponiendo, hermanos, a que los judíos comenzaran a perseguirlo y posiblemente también terminaría muerto por hacer algo que ellos habían hecho para poder terminar con lo que ellos llamaban el camino. Un mal camino que ellos miraban, hermanos, en Jesucristo. Pero este hombre, la Biblia, cuando usted lo lea, dice que se llenó de valor, hermanos. Se tuvo que llenar de valor, hermanos, porque había mucho en riesgo. Esto implicaba no solamente su propia vida, sino la de toda su familia. Por eso tuvo que llenarse de valor para poder pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, se cree que José de Arimatea pudo haber sido una persona influyente porque él pertenecía al Sanedrín, hermanos. Muy influyente, que él tuvo un acceso muy pronto, hermanos, hacia Poncio Pilato. Es decir, que para poder estar en la presencia de Poncio Pilato, hermano, usted tenía que entrar en una especie de agenda para poder tener una cita con él. Pero aquí nosotros vemos que inmediatamente, después de que Jesucristo muere, este hombre se llena de valor. ¿Por qué? Porque era un verdadero discípulo. Sí es cierto, hermanos, estaba en secreto, era un discípulo secreto, pero en ese momento ya no le importó nada, hermanos, más que su Señor Jesucristo. Y él tuvo el valor de ir a pedir a Poncio Pilato que le entregara el cuerpo. Y Poncio Pilato lo recibió inmediatamente porque se cree que este era un hombre influyente, un hombre reconocido en todo Jerusalén. Así es que los judíos, hermanos, también, hermanos, escuche, los judíos sin quererlo constatan que Jesús murió, ya que también ellos fueron a Pilatos y le pidieron una guardia para que vigilara la entrada de la tumba. Y a veces, hermanos, uno piensa que una guardia, uno se imagina, dicen algunos, las películas de Hollywood le han hecho mucho daño, hermanos, al cristianismo. Porque cuando ellos hacen sus películas, ponen en la tumba a 2 romanos solamente, pero una guardia no era de 2 romanos, hermanos. Una guardia era arriba de 100 romanos, hermanos. O sea que ellos estaban pidiendo una guardia completa para poder estar ahí, hermanos. Y no eran 2 ni eran 3, eran demasiados romanos custodiando la tumba de Jesucristo.
Así es que estos judíos sin quererlo constataron que Jesucristo, su cuerpo estaba muerto. Ellos recordaron que Jesús había dicho que resucitaría y no creyeron que esto pasaría. Es decir, ellos no creyeron que Jesucristo resucitaría, pero sí pensaron que los discípulos intentarían robar el cuerpo de Cristo. Y después dirían que Él había resucitado para seguir engañando al pueblo. Esa fue la explicación a Pilatos por la cual les concedió la guardia romana para vigilar la tumba. Así es que si ese hubiera sido el plan de los discípulos, hermanos, ellos tendrían que haberse enfrentado a toda una guardia romana, que no eran 3 romanos, eran demasiados romanos. Pero tenemos que contar que en ese momento los discípulos estaban escondidos y algunos tal vez huyendo, hermanos. Así es que los mismos judíos constataron que había un cuerpo muerto, ¿verdad? Por eso mandaron pedir una guardia para vigilar la tumba. Dicho sea de paso, hermanos, José de Arimatea dice que mandó que rodara una piedra, y sabemos que la piedra no era una piedra pequeña, sino que era una piedra gigantesca. Así es que para poder abrir la tumba, hermanos, se necesitaban demasiados hombres para poder entrar y robar el cuerpo de Jesucristo. También, hermanos, nosotros tenemos a las mujeres que fueron el domingo por la mañana a preparar el cuerpo de Jesús. Y algo que me impresiona mucho, hermanos, es que ellas fueron a esa tumba a buscar el cuerpo muerto de Jesús. Ellas no fueron a esa tumba a ver si Jesucristo había resucitado o no. No, hermanos, ellas fueron a buscar el cuerpo muerto de Jesucristo para prepararlo en la sepultura, hermanos. Así que Pablo menciona la sepultura a propósito. Si Jesús fue sepultado es porque estaba muerto. Y solo los muertos pueden resucitar. Eso es lo que sigue diciendo el versículo 4. Dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo esto, hermanos, estaba escrito que sucedería, y así fue, así sucedió. Pablo les dice esto a los hermanos corintios, ya que dudar de que habrá resurrección, hermanos, es dudar de que Jesucristo también resucitó. Pero para que no quede duda, hermanos, de este hecho histórico, Pablo se enfoca ahora en los testigos de la resurrección de Jesús. Él les dice que este Jesús, quien fue sepultado y que resucitó al tercer día, versículo 5, dice que se apareció a Cefas. Este Cefas es Pedro. Y después a los 12. Y versículo 6 dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, lo cual esta palabra significa algunos ya han muerto. Pero quiero regresar un poco en el versículo 5, hermanos. Pedro fue el primer mencionado por Pablo como testigo de la resurrección de Jesús. Y no lo incluyó al principio al azar, hermanos. Es decir, esto no es una coincidencia de que Pablo haya puesto en el versículo 5 en primer lugar que se le apareció a Cefas. Nosotros sabemos, hermanos, que las primeras que vieron a Jesucristo resucitado fueron mujeres. Pero en la lista que aparece en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en el versículo 5, Pablo menciona a Pedro. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual él está mencionando a Pedro? Bueno, recuerde que él fue quien lo abandonó cuando lo apresaron y lo negó 3 veces. Y después de ver a Jesús vivo, hermanos, Pedro fue transformado al punto que murió dando su vida, no por un muerto, sino porque vio a Jesús vivo. Es decir, hermanos, que aquí nosotros estamos mirando el poder de la resurrección de Jesucristo. Este hombre, mientras estaba físicamente con Jesús en el momento que fue apresado, lo primero que hizo Pedro fue huir de ese lugar y comenzó a seguirle desde lejos. Y cuando 3 ocasiones lo cuestionaron de si él era discípulo de Jesús, él lo negó 3 veces. Se portó de una forma cobarde y traicionera, hermanos.
Es decir, que no se esperaría más de Pedro después de haber hecho todo esto. No se esperaría más de él, hermanos. Pero el punto es que Pedro tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado y esto cambió su vida. Al punto de que el mismo Pedro murió como mártir y lo hizo por Jesús, quien estaba vivo. No estaba muerto. Jesucristo estaba vivo, hermanos. Y esto te lo hago saber después de haber visto que había un cuerpo muerto. Pero ahora Pedro lo ve resucitado. Pero no solamente eso, hermanos. Pablo también menciona que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500, no 500, más de 500 hermanos a la vez. Algunas personas, especialmente los teólogos liberales, han dicho que estos hermanos tuvieron una visión colectiva de Jesús, lo cual es imposible ya que eran más de 500. Otros han dicho que mienten. La pregunta que nosotros podemos hacer aquí, hermanos, es ¿quién está dispuesto a dar su vida por una mentira? ¿Quién está dispuesto, hermanos, a sostener una mentira hasta el grado de que lo asesinen, de que lo maten? Y esto, hermanos, lo digo porque ya en ese momento muchos de los que vieron a Jesús, es decir, muchos de esos 500 hermanos que vieron a Jesús, al mismo tiempo ya habían muerto, martirizados. Y otros todavía viven, por eso Pablo dice, y muchos todavía viven, como queriendo decir, por si gustan ir a preguntarles. Todavía hay gente viva que miró a Cristo resucitado. Por eso, hermanos, por si fuera poco, Pablo mismo testifica a favor de la resurrección como un testigo veraz. Escuche lo que dice el versículo 8 y 9. Y al último, escuche cómo él se deja al último. Dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo. La Reina Valera dice, como a un abortivo. Dice, se me apareció también a mí. Este es Pablo. Se me apareció también a mí. Dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Hermanos, Pablo siempre recordaría que él persiguió a la iglesia y que Jesús lo detuvo. Siempre. Él siempre en sus cartas miró la oportunidad de poder recordar que él había sido perseguidor de la iglesia. Se cree que eso a él le dolió mucho, hermanos. Haber sido perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Haber sido perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Y eso es algo que él siempre recordaría mientras estuvo vivo, hermanos. Y él dijo, cuando Jesucristo se le apareció camino a Damasco, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. En otra traducción es decir, ¿qué dura lucha tienes en contra de la voluntad de Dios? Hermanos, no hay nada más doloroso que estar en contra de Dios. Y eso es lo que Pablo estaba viviendo, hermanos. Persiguiendo a la iglesia. Perseguir a la iglesia es perseguir a Jesucristo mismo. Porque la iglesia es cuerpo de Jesucristo. Pero en el versículo 10 y 11, las palabras de Pablo dicen mucho o dan mucho a entender cuán agradecido él estaba por la gracia de Dios. Escuche lo que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, es decir, un apóstol. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, se refiere a los demás apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Ahora, hermanos, ¿por qué Pablo predicaría a Jesús quien no resucitó? Es la pregunta. Y estaría dispuesto a dar su vida como la dio, como darla por una mentira. Es decir, allí estaba un perseguidor de la iglesia de Cristo, quien cambió su rumbo cuando vio a Jesús resucitado. Si usted puede notarlo, hermanos, él se deja al último porque
se cree, hermanos, de hecho la mayoría de comentaristas ven a Pablo como una evidencia muy contundente y fuerte de que verdaderamente Jesucristo se le apareció a Pablo resucitado, porque él estaba persiguiendo a la iglesia, hermanos. Él era un perseguidor de la iglesia. Él odiaba a la iglesia y a todos los del camino. Pero en cuanto él tiene un encuentro con Jesucristo resucitado, este hombre es completamente transformado. Este hombre muere creyendo que Jesucristo resucitó porque él lo vio con sus propios ojos. Él habló con él. Él fue instruido por parte de Jesucristo personalmente. Y él dio su vida por algo que él fue testigo veraz y ocular, hermanos. Hermanos, Pablo, sabiendo quién era Pablo, sería muy complicado creer que Pablo murió por una mentira. Por eso él dice, y por último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí también. Se me apareció a mí también. Él se pone como el más insignificante de los apóstoles, como un abortivo, como lo peor. Dice, pero se me apareció a mí. Yo lo pude ver, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que Pablo está diciendo es, si la resurrección fue una mentira, ¿cómo es que pudo Pedro, Santiago, los más de 500 morir? Los 12 apóstoles y Pablo mismo por una mentira, hermanos. Esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos, ¿verdad? ¿Cómo es que todos ellos murieron si en realidad Jesucristo no resucitó? Porque quiero recordarles, hermanos, que Pablo está tratando con una iglesia que no cree que va a resucitar. Hermanos, todos vieron a Jesús y estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Todos los mencionados, hermanos, estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Pero ahora Pablo comenzará a confrontar esta herejía que estaba tomando fuerzas en la iglesia de Corintios. Ya que no armoniza, hermanos, no armoniza predicar que Jesús resucitó y que lo único que trae esperanza al creyente es que Él también resucitará de entre los muertos. Porque estoy seguro que usted es lo que espera, hermanos. Yo creo que todos los cristianos verdaderos esperan la resurrección de sus propias vidas, de sus propios cuerpos. Así es que en el versículo 12, Pablo dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, no toda la iglesia creía esto, pero una gran porción de la iglesia estaba comenzando a ser infectada por algunos que estaban diciendo que no había tal resurrección. Es decir, Jesucristo resucitó, pero hermanos, les decían ellos, nosotros no resucitaremos, vamos, eso es imposible. Él resucitó porque era el Hijo de Dios, pero nosotros ¿qué somos? Eso es lo que estaba infectando a toda esta iglesia y eso es lo que Pablo les está diciendo. Si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es que lo están diciendo? A la conclusión, hermanos, a la que Pablo llega, si es que no se cree que los muertos resucitan, es la siguiente, en el versículo 13. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Se da cuenta, hermanos? Negar, hermanos, que nosotros resucitaremos es igual a negar que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Es igual, hermanos, es lo mismo. Negar que un cristiano resucitará en el día postrero es sinónimo de negar que Cristo también resucitó. Aquí, hermanos, es donde toda la esperanza puesta en Jesús se debilita y se cae. No tendría sentido nuestra fe, hermanos. Es decir, si yo no resucito, entonces Cristo no resucitó. Entonces, ¿qué es lo que sucede con mi fe, hermanos? Aquí es donde la fe se desborona. Aquí es donde la fe se cae. Aquí es donde la fe estaría completamente destrozada. Por eso el versículo 14, Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación.
¿Se da cuenta, hermanos? Vana es entonces la predicación. La predicación no tendría ningún sentido. La predicación no tendría ningún objetivo. La predicación no tendría ningún efecto en nadie. Y vana también sería nuestra fe. Sería una fe nula completamente. De hecho, sería solamente una ilusión. Sería solamente una fábula que nosotros creyéramos, pero que era solamente eso, una fábula de que habría resurrección. Hermanos, en los versículos 12 al 19, Pablo argumenta que la negación de la resurrección también es una negación del evangelio mismo. Niega la resurrección y negarás el evangelio mismo con todas las terribles implicaciones que tal negación del evangelio conlleva. Todo se viene abajo sin la resurrección de Jesús, hermanos. La predicación del evangelio, las buenas nuevas no serían de salvación, sino solamente sería una novela de entretenimiento. De hecho, muchos de los incrédulos así creen cuando escuchan el evangelio. Creen que es una novela histórica que les entretiene. Hermanos, pero nosotros vemos que las implicaciones negativas serían más serias, ya que toda esta mentira de la resurrección recaería en todos los que dicen haber visto a Jesús resucitado. Versículo 15 dice, aún más, Pablo añade, aún más, escuche lo que Pablo está añadiendo, aún más. Es decir, a lo que ya Pablo está diciendo, si nosotros no resucitamos, entonces Cristo no resucitó. Si no hay resurrección, nuestra fe es vana, la predicación es vana. Pero aún más en el versículo 15, somos hallados testigos falsos de Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes, hermanos? Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, y a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En pocas palabras, hermanos, Pablo está diciéndoles a los corintios que si Jesús no resucitó, todos los que afirman haber visto a Jesús, es decir, Pedro, los 12 apóstoles, los más de 500 discípulos que lo vieron resucitado, su hermano Santiago, quien no creía en él y se convirtió en un líder muy respetado, y Pablo, que era un perseguidor de este camino hasta que vio a Jesús resucitado. Es decir, todos ellos serían unos mentirosos, hermanos. Todos ellos serían mentirosos. Todo lo que ellos enseñaron, todo lo que ellos predicaron hubiera sido una mentira, hermanos, si en realidad Jesucristo no resucitó y si nosotros no resucitaremos. Todos sin excepción serían unos mentirosos. Y la única, hermanos, escuche, conclusión que Pablo tiene es esta. Versículo 16. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Se dan cuenta? Si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Hermanos, de verdad, si Cristo no resucitó, hermanos, estamos completamente perdidos. Eso es lo que Pablo dirá en el versículo 17. Dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Versículo 18, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Es decir, desde que Jesucristo hace 2000 años se ha comenzado a proclamar, y todos los que han creído, hermanos, en realidad tienen una fe que es falsa. Han fundado toda su fe y su esperanza en una novela. Y ellos todavía están en sus pecados, es decir, todavía están camino al infierno. Pero no solamente eso, todos los que murieron creyendo en Jesucristo están ahorita mismo en el infierno, hermanos. Estuvieran en el infierno. Eso es a lo que Pablo está comenzando a llevar todo su argumento, una deducción lógica, bíblica. Hermanos, ¿qué deberíamos hacer si Jesús no resucitó y no hay resurrección de entre los muertos? Es decir, si nuestra esperanza en Jesús es solo para esta vida, hermanos, entonces podríamos decir que somos unos ilusos, como Pablo lo dice en el versículo 19. Dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Es decir, que todo el mundo tendría el derecho de reírse de nosotros. Todo el mundo tendría el derecho, hermanos, de burlarse de nosotros por haber creído algo que en realidad no existió ni existirá. Todo el mundo
se reiría de nosotros y fuéramos los más dignos de lástima por haber creído algo que en realidad no existe. Seríamos los más dignos de lástima porque muchos cristianos murieron creyendo que Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo no resucitó, hermanos, son dignos de lástima. Son dignos de lástima, son dignos de risa. Esta religión sería una falacia, una mentira. Y como dice Pablo, hermanos, en el versículo 32, adelantándome bastante, dice: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, es decir, no se está refiriendo a animales, hermanos, como Rebecca Brown a veces lo puso. No se está refiriendo a animales, se está refiriendo, hermanos, a las luchas que tuvo con los judíos. Dice: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, yo estuve dispuesto a luchar hasta el grado de dar mi vida, pero por un hombre que se dice haber resucitado. Pero si Él no resucitó, hermanos, por favor, ¿qué estamos haciendo? Vayamos y hagamos fiestas, compremos vino y relajémonos, pongamos una película de Netflix y vivamos algo así tranquilo. ¿Para qué nos preocupamos por la vida venidera? Hermanos, ¿para qué habremos de vivir en santidad, en piedad? ¿Por qué habremos de amar a aquellos que no se merecen ser amados? Solo disfruta tu vida, vívela para ti mismo, porque mañana moriremos y ahí se acaba todo, dice Pablo. Ahí se acaba todo si en realidad Cristo no resucitó. Mas ¿cuál, hermanos, es la respuesta de Pablo a toda la falsa creencia de que no hay resurrección de los muertos? Versículo 20 al 23 dice: mas ahora, escuche, mas ahora, contundente, fuerte, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, era necesario que Cristo resucitara porque era la primicia, y después todos aquellos que vendrían a Cristo resucitarían posteriormente. Cristo resucitó, hermanos. Eso es lo que Pablo dice en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él no tiene que dar una explicación, porque la Biblia no da ninguna explicación de cómo Jesucristo resucitó, hermanos. La Biblia solo revela que Cristo resucitó. ¿Te conformas a eso o no? Nunca te va a explicar cómo resucitó, porque Dios nos conoce. Sabe qué tan curiosos somos. Así es que Pablo solo y sencillamente dice: mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Te es suficiente o no te es suficiente? ¿Lo crees o no lo crees? Si tú lo crees, eres salvo. Si no lo crees, sigues en tus pecados, estás perdido y vas camino al infierno, es lo que Pablo está diciendo. Así como por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la vida. Este es Jesucristo. Otra de las evidencias más grandes de que Jesús resucitó, hermanos, es la tumba vacía. Es la tumba vacía. Todos los que se opusieron y se oponen a la resurrección de Jesús nunca han podido presentar el cuerpo muerto de Jesucristo. Ni lo hicieron en aquel tiempo, ni lo han hecho en este tiempo los arqueólogos. Nadie ha podido presentar el cuerpo de Jesucristo. Esto nos lleva, hermanos, al momento donde Jesús fue sepultado y las mujeres que se habían levantado temprano, que fueron a su tumba. Me impresiona mucho, hermanos, que fueran las mujeres las primeras, en cuanto va amaneciendo, las que se levantan con la preocupación de ir a la tumba para preparar el cuerpo de Jesucristo. Y muchos se han preguntado dónde estaban los hombres. Bueno, estaban escondidos los discípulos, hermanos. Ellos estaban escondidos. Estaban en la seguridad de sus propias vidas. Y hermanos, no es algo que sucedió en aquel tiempo. De hecho, en la iglesia todavía hay muchos hermanos escondidos. Por eso se ve a la mujer siempre adelante, sirviendo, empujando, haciendo la obra de Jesucristo. Y el hermano allá está mirando el partido de no sé quién. Allá se quedó porque dice que llegó muy cansado. El hermano se está escondiendo. Bueno, estas mujeres no, hermana. Estas mujeres expusieron su vida y fueron a la tumba a preparar. Se había dado veredicto de que aquel que siguiera a Jesucristo iba a pagar las consecuencias.
Y a ellas no les importó. Hasta el día de hoy, hermanos, a las que menos les importa seguir a Jesucristo y que digan lo que quieran, hermanos, es a las mujeres. Los hombres somos más reservados. Marcos capítulo 16, versículo 1 al 6, dice acerca de estas mujeres: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, este es el domingo, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién? Acuérdense, hermanos, que esa piedra no era una piedra pequeña. Y ellas iban con la preocupación de decir, ok, cuando lleguemos allí, ¿quién nos va a remover la piedra del sepulcro? Pero escuchen, hermanos, cuando llegaron a ese lugar y levantaron su mirada, en el versículo 4 dice, cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, dice la versión de las Américas, había sido ya removida. Ya no estaba en su lugar, había sido removida. Versículo 5 dice, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Otros evangelios dicen que era un ángel, y dice vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis. Escucha, no tengan miedo, no se espanten. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde pusieron su cuerpo. No está aquí. Él resucitó. Les está diciendo el ángel. Hermanos, todo esto que nosotros vemos es la evidencia hasta el día de hoy de que Jesucristo resucitó. Los testigos, hermanos, la tumba vacía, los que murieron por Él. Hasta el día de hoy, hermanos, millones de cristianos que están en el mundo siguen creyendo que Jesucristo resucitó. Y si nosotros creemos que Jesucristo resucitó, hermanos, hay una esperanza viva en el creyente que está en Juan capítulo 14, versículo 19, que son palabras de Jesucristo. Textualmente dicen de esta manera, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza viva. Es decir, nosotros tenemos nuestra mirada puesta en la eternidad. Nosotros sabemos que cuando entreguemos este cuerpo, hermanos, no todo está acabado para nosotros. No todo se acaba en ese momento. En ese momento, hermanos, entramos a una vida completamente gozosa en nuestro Señor Jesucristo, pero esperamos la resurrección de los muertos. Es decir, que nuestro cuerpo va a resucitar en un cuerpo glorificado, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hasta este momento estas mujeres iban a buscar un cuerpo muerto. Todo lo que sucedió el día viernes, hermanos, todo lo que sucedió el día viernes fue un día de luto para todos los discípulos y creyentes. Es decir, hermanos, el día viernes Jesucristo fue resucitado y no hubo un evento más triste y más fuerte para los que le seguían que ver a Jesucristo completamente muerto en la cruz del Calvario. Ese día fue un día triste, el más triste para todos sus discípulos. Aquellos que estuvieron con Él, aquellos que lo vieron, aquellos que gozaron de su presencia. Ese día lloraron, hermanos. El día sábado no podían hacer nada porque era el día de reposo, tenían que guardar el día de reposo. Pero ese día de reposo estas mujeres es seguro que la pasaron llorando y lamentando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles escondidos estaban lamentándose y todos en algún punto estaban decepcionados. Los que iban camino a Emaús estaban decepcionados. Todos tenían una tristeza en sus corazones. Pero eso es lo que sucedió, hermanos, como lo dije el viernes. Eso es lo que sucedió el día viernes, hermanos. Hubo un momento de mucha tristeza.
hecho en nuestras vidas ha sido transformarlas por el poder de la resurrección. Es verdad, Señor, porque tú vives, nosotros también viviremos. Tenemos una esperanza viva, Padre. Tenemos una esperanza viva de que Cristo es el Señor, y a Él nosotros vivimos. Por Él nosotros vivimos y por Él nosotros servimos. A Él sea la gloria por siempre. Padre, bendice tu palabra y llénanos de gozo y de alegría. Permítenos, oh Dios, gozarnos en ese momento. Obra en nuestros corazones y sigue transformándolos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.